Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender de los cursos de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. En el capítulo anterior habíamos hablado sobre los acuerdos limítrofes entre Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Las fechas, los conflictos y acuerdos, entre otras cosas. El día de hoy nos toca seguir hablando de otros acuerdos limítrofes, en este caso con Bolivia y Chile. ¿Cuáles fueron los conflictos? ¿Hubieron tratados? ¿Qué cosas pasó? ¿Cuáles fueron las fechas? Entérate de todo esto y más en el siguiente video. Ya sabes que los españoles tuvieron el control de la mayor parte de Sudamérica, a excepción de Brasil, que estaba dominado por los portugueses, ¿verdad? Entonces, como los españoles tenían el control, repartieron a su conveniencia todo este territorio. Así, a mediados del siglo XVI, los colonos crean la Audiencia de Charcas, con sede en La Plata, que 3 siglos después cambió de nombre a Sucre. La Audiencia de Charcas tuvo como territorio a los países del sur, a excepción de Chile, y en este territorio se explotaba la riquísima mina de Potosí, de donde se extraía plata. En 1785, todo quedó reducido a la provincia de Charcas, que luego tomó el nombre de Alto Perú, y que hoy es núcleo de Bolivia. ¡Qué enredo!, ¿no? En 1825, el ejército del general Antonio José de Sucre ganó la batalla a los realistas en el Alto Perú. Entonces se tomó la decisión de crear una nueva república, la República de Bolivia, en honor al libertador Simón Bolívar. Como puedes ver, Bolivia tenía acceso al mar y además hubo intentos de volver a integrar ambos territorios por medio de la Confederación Peruano-Boliviana. En 1863, recién se definió la línea que separaba los dos países. Ese año, ambos gobiernos firmaron el Tratado Ribeiro-Benavente para estudiar las cartas topográficas fronterizas y reconocer como límites lo que decían esos documentos. Pero no se llegó a ningún acuerdo y continuó así hasta después de la Guerra del Pacífico, que modificó los territorios de Perú y Bolivia. Con el objetivo de definir sus límites territoriales, el 21 de noviembre de 1901, Perú y Bolivia firman el Tratado General de Arbitraje para poder repartir las tierras según el uti possidetis, es decir, siguiendo los límites establecidos siglos atrás durante la época colonial. Entre septiembre y diciembre de 1902, el ministro peruano Felipe de Osma y el canciller boliviano Eleodoro Villazón firmaron los tratados de demarcación. La frontera se dividió en 2 zonas, una fluvial en Madre de Dios y otra terrestre a partir de la frontera con Chile. Henry, ¿recuerdas en qué consistía el principio del uti possidetis? ¿Y qué estados mantenían las mismas fronteras que cuando eran colonias? Muy bien, y eso se trató de respetar cuando Bolivia se independizó en 1825. Pero el 9 de julio de 1909, el presidente argentino, José Figueroa, quiso meterse en el asunto fronterizo entre Perú y Bolivia. Así que dio una ojeada al documento de fronteras y dijo que esas delimitaciones no estaban realmente claras. Por eso decidió fijar las líneas fronterizas. El presidente José Figueroa cedió al Perú 3/5 de territorio en disputa. Obviamente el gobierno peruano dijo muchas gracias, pero el gobierno boliviano estaba muy molesto. Finalmente, ese mismo año, en 1909, Perú y Bolivia firmaron el Tratado Polo Bustamante, que permitió algunos cambios y se determinó la línea fronteriza definitiva. Pero todavía quedaba pendiente la demarcación en la zona terrestre. Así que a partir de 1925, una comisión especial llevó a cabo la demarcación final hasta llegar a esto. Los asuntos limítrofes ya no son un problema. Al contrario, ambos países han puesto en marcha planes de desarrollo binacional para desarrollar el comercio en dicha zona fronteriza. Por otro lado, el gran lago Titicaca es aprovechado por ambos países para la cría de peces, reimplante de totoras y agua para reservorios. Además, desde el año 1992, el gobierno peruano ha provisto de una zona comercial en el Pacífico, desde donde Bolivia puede exportar sus productos.
Ahora nos toca hablar, después de Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, con el último país con quien tuvimos enfrentamientos para demarcar nuestro territorio. Y ese es Chile, con quien nos enfrentamos en la Guerra del Pacífico. ¿Sabías que durante gran parte del siglo XIX, Perú y Chile no tenían claro a quién pertenecían algunas tierras entre ellos? ¿O que Estados Unidos participó como árbitro para poner solución a los problemas entre Perú y Chile? Pues entérate de esto y más en el siguiente video. Al iniciarse la época republicana, Chile, Perú, Bolivia y Argentina colindaban unos con otros sin haber definido sus fronteras en algún documento. Por entonces, todavía se seguía el principio del uti possidetis, que era mantener los territorios que habían establecido en la época colonial. Sin embargo, muchos de estos límites no estaban bien realizados, tenían errores y a menudo pasaba por lugares que era imposible habitar. Por eso en 1822 se declaró al desierto de Atacama como límite entre los 4 países sin mayor especificación de líneas. Por eso podemos decir que hasta mediados del siglo XIX, el Perú y Chile no tenían frontera bien definida. La frontera llegó luego de una histórica guerra, la Guerra del Pacífico. Resulta que en 1840 se descubrieron en Tarapacá y Antofagasta grandes acumulaciones de guano y salitre, fertilizantes que empezaban a ser muy cotizados en el mercado mundial. Entonces el presidente chileno Manuel Bulnes vio la millonaria oportunidad de vender y mandó a crear la frontera norte de Chile, en el paralelo 23. El gobierno boliviano no estuvo a favor de este adueñamiento y reclamó. En 1866 se reclamó el límite, poniendo como punto el paralelo 24, pero además compartiendo las ganancias de la extracción del guano y salitre. Y sí, Bolivia por entonces tenía mar. En 1873, Perú y Bolivia firman un tratado secreto que consistía en la mutua defensa ante otros países, en este caso, el de Chile. La Guerra del Pacífico comenzó en el año 1879 y duró 4 años hasta 1883. Parte de las provincias peruanas como Tarapacá pasaron a poder de Chile mediante la firma del Tratado de Ancón. Sin embargo, a pesar de haber acabado la guerra y la concesión de territorio peruano, todavía hubo otros asuntos pendientes que resolver entre Perú y Chile. Pero esta vez hubo un estado que actuó de juez, y fue Estados Unidos. A inicios del siglo XX, Chile planteó hacer votaciones para decidir si Tacna y Arica le pertenecían a Perú o Chile. El gobierno peruano se oponía a esta votación, ya que consideraba que habría trampa por parte de los chilenos. Entonces buscó el arbitraje de Estados Unidos para resolver este asunto. En 1922, Perú y Chile firmaron en Washington un protocolo de arbitraje. 2 años después, el presidente norteamericano Calvin Coolidge dijo ok a las votaciones, pero bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, la gente de las Fuerzas Armadas, policías ni funcionarios públicos podían votar. Los peruanos expulsados de Tacna y Arica debían regresar, o que todo ciudadano con 2 años de residencia tuviese derecho al voto. Imagínate que se canceló la votación, ya que el gobierno chileno no garantizaba que las normas se cumplan. Finalmente, en 1929, se firmó el Tratado de Lima, donde indicaba que Tacna sería del Perú y Arica para Chile. Y eso no es todo. Como si se tratase de un premio consuelo, el gobierno de Chile aceptó construir para el Perú un muelle, un edificio de aduana, una estación de ferrocarril en la bahía de Arica y otorgar $6 millones de indemnización. Bueno, así fue. En el año 2014, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, dio el fallo final con respecto al asunto limítrofe marítimo entre Perú y Chile. Se estableció una línea paralela de 80 millas a partir de la costa y luego con un trazo equidistante hasta llegar a las 200 millas. Con esta decisión, el Perú ganó más de 50.000 kilómetros cuadrados de dominio marítimo,
obteniendo grandes beneficios como un aumento del 9% en el volumen de la pesca y del 15% en el valor económico. Ahora es tu turno. ¿Cuál fue el tratado que definió la frontera entre Perú y Bolivia? Tratado Polo Bustamante. Tratado Ribeiro Benavente. Tratado de demarcación y arbitraje. El Tratado Polo Bustamante se firmó en el año 1909, el cual determinó los territorios que le pertenecerían a ambos estados, quedando pendiente la demarcación en la zona terrestre. ¿En qué año comenzó la Guerra del Pacífico? 1870, 1879, 1880. La Guerra del Pacífico fue un conflicto entre Chile contra Perú y Bolivia. Inició en 1879 y duró 4 años hasta la victoria de Chile en el año 1883. ¿Cómo se llamó el tratado que concedió Arica a Chile? Tratado de Ancón, Tratado de Santiago, Tratado de Lima. ¿Acertaste? El Tratado de Lima se firmó en 1929 y determinó que Tacna le pertenecería al Perú, mientras que Arica pasaría a dominio de Chile. Este acuerdo se mantiene hasta la actualidad. Hoy aprendimos que los españoles fundaron la Audiencia de Charcas en el siglo XVI, el cual tuvo como territorios a los países del sur, a excepción de Chile. En 1825, el ejército del general Antonio José de Sucre ganó la batalla a los realistas en el Alto Perú. Entonces se tomó la decisión de crear una nueva república, la República de Bolivia, en honor al libertador Simón Bolívar. En 1909, el presidente argentino José Figueroa dio la orden de volver a crear las fronteras entre Perú y Bolivia porque no estaban suficientemente claras. De este modo, el Perú se llevó 3/5 partes de territorio. Ese mismo año se firma el Tratado Polo Bustamante, que marcó definitivamente los límites territoriales entre Perú y Bolivia, quedando dependiente solo la demarcación terrestre, la cual fue retomada en el año 1925. En 1822 se declaró al desierto de Atacama como límite entre Perú, Bolivia, Argentina y Chile, sin especificar las líneas que los separarían. La frontera llegó luego de la Guerra del Pacífico entre Chile contra Perú y Bolivia en 1879. Estados Unidos intervino en la negociación entre Perú y Chile, haciendo firmar el protocolo de arbitraje en 1922. Se quedó en realizar votación popular para determinar si Tacna y Arica deberían pasar a Chile o no. Sin embargo, no se llegó a realizar estas votaciones, así que en 1929 se firmó el Tratado de Lima, un acuerdo definitivo que declaraba que Tacna sería para Perú y Arica para Chile. En la vida llegarán situaciones en las que debemos elegir entre lo que es justo y lo que te conviene. Si hablamos de lo que es justo, eso incluye los valores que nos enseñaron de pequeños, como la honestidad, la equidad, la igualdad, la democracia, cosas que debemos practicarlo si lo sabes. Pero si hablamos de lo que te conviene o lo que nos conviene, ¿qué se te viene a la mente? Pues claro, uno siempre tiene que buscar lo mejor para sí. Y eso es más, es correcto, lo veo que está bien. Pero a veces eso se modifica un poco o se corrompe cuando buscamos lo que nos conviene, pero haciendo trampa, mintiendo, engañando o abusando de los más débiles. Por eso, ¿qué te parece en buscar lo que nos conviene, pero siendo justos, siendo honestos? Tú dirás, ¿se puede? Claro que se puede. Hay muchas personas que lograron el éxito, llegaron a ser grandes y recordadas personas haciendo lo correcto. Así que no lo olvides, haz lo correcto y siempre busca lo mejor para ti. ¿Sabías que? En Chile se registró la sequía más larga de la historia. El desierto de Atacama se expande desde el norte de Chile, desde Arica hasta la región de Coquimbo.
Y seguramente ya sabes que Atacama es el desierto más seco del mundo. Pero eso no es todo. Desde 1571 hasta 1971 no cayó ni una sola gota. Sí, ni una sola gota de agua sobre este desierto, convirtiéndose en la sequía más, pero más larga nunca antes registrada en la historia. Ahora ya lo sabes. Luego de muchos años de conflictos, acuerdos de paz, pero también de guerras, mediante el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, nuestro país pudo demarcar sus fronteras con los otros países, con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Y esto es muy importante porque permite que cada país pueda gobernar en paz. La relación entre los otros países sea pacífica, haya amistad y la integración genere nuevos acuerdos, alianzas entre unos y otros en la zona sur del continente. Amigos, y así terminamos este capítulo. Pero tu labor todavía no termina. Sigue preguntando, investigando, leyendo, porque estas cosas te pueden venir en un examen. ¿Y qué esperas? ¡Sácate un 20! No dejes de visitar nuestra página en Facebook Tiempo para Aprender y ganarte con todo lo que tenemos para ti. Nos vemos en una próxima. Sigue la programación de USMP TV y aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el mar peruano y la Antártida.